Bendiciones tengan todos mis hermanos. Bienvenidos son cada uno de ustedes a Reflexiones Bíblicas y Cristianas, aquí en la plataforma de Facebook. Así que la siguiente reflexión hablaremos el perdón, aprender a perdonar los unos a los otros. Les invito a cada uno de ustedes a que se vayan suscribiendo aquí a este canal, Reflexiones Bíblicas y Cristianas. También les invito a que comenten qué les pareció cada video que yo estoy subiendo, qué les parece, qué piensan ustedes. También les invito a que comenten de sus experiencias, cómo ustedes han aprendido a conocer a Dios, su testimonio. Pueden compartirlo conmigo para la gloria del Señor. Y también les invito a que le den like a la página y le den like también a cada video. También les invito a que si ustedes quieren comentar, darme una palabra de aliento, de esperanza, de ánimo, que mucho falta hace. También les invito a que ustedes lo puedan hacer libremente para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Bien, amados, vamos a dar un mensaje de reflexión para el día de hoy. Me dedico a este canal a hablar mensaje de reflexión en cuanto a enseñanza de la palabra y que también a la misma vez sirven como una reflexión a nuestra vida. ¿Ok? Bien, ¿cuántos de ustedes conocen lo que es aprender a perdonar? Yo he aprendido a perdonar. Y cuando yo he aprendido a perdonar, pues perdono a una persona, pero no la perdono por perdonar. La perdono de la manera como Cristo a nosotros, la iglesia, ya perdonó todos nuestros pecados y todas nuestras ofensas. Muchos de nosotros como iglesia aprendemos a usar la palabra perdón de acuerdo al libro de Mateo, cuando Jesús enseñó delante de los discípulos, diciendo que aprendan a perdonar las ofensas unos con otros y ahora yo voy a usar la palabra para que entonces nuestro Padre Celestial así pueda perdonar. Pero hay una cosa bien interesante, y es que ese tipo de perdón que Jesús enseñó, en cuanto aprendan a perdonar cada uno de ustedes sus ofensas, para que vuestro Padre así en los cielos los perdone, es un perdón que se llama el perdón sujeto a condición. Hay una diferencia entre el perdón sujeto a condición versus comparándolo con el perdón incondicional, con el prefijo in. ¿No han hecho ustedes la investigación? Les voy a decir la diferencia. El perdón sujeto a condición que Jesús enseñó, obviamente antes de Cristo morir, es un perdón que cuando nosotros aprendemos a perdonar, entonces Dios te perdona. Es un perdón sujeto a condición que tú tienes que hacer para que entonces usted reciba un beneficio de Dios. ¿Cuál es el beneficio? De que ya Dios te perdonó el pecado de la ofensa o el pecado de cualquier pecado. No importa cuál sea el nombre y el apellido del pecado. No importa cuál sea el nombre y el apellido del pecado. El perdón que Jesús enseñó a los discípulos en el libro de Mateo es un perdón que es Dios quiere que aprendamos a perdonar ahí hay una condicional, para que entonces así Dios, nuestro Padre en los cielos, nos perdone a nosotros y por Él recibir ¿qué? El beneficio de la gracia, del amor, del consuelo y de la paz acerca del perdón de Cristo a nosotros. Ahora, bien interesante que cuando Jesús ya muere en la cruz del Calvario, cuando ya Jesús muere y resucita,
Ya nosotros, la iglesia, no practicamos el perdón a los demás como un perdón sujeto a condición, sino que practicamos un perdón porque ya Cristo, al morir en la cruz del Calvario, Cristo ha cogido todas nuestras deudas. Cristo ha recogido todos nuestros pecados completos. Desde que nacimos y hasta que moramos nosotros, ya Cristo absolvió todos nuestros pecados en la cruz y perdonó ya todos nuestros pecados. No solamente eso, hay un beneficio que hay cuando Cristo muere y resucita en la cruz. Hay un beneficio, es que Cristo no se acuerda más de tus pecados y de nuestras ofensas. Señor, ¿te acuerdas de mis pecados? Señor, ¿te acuerdas cuando yo ofendí a fulano? Lo maltraté, le dije estas palabras. El Señor no se acuerda, no quiere acordarse, porque la muerte y la resurrección de Cristo en adelante significa que ya todos tus pecados y tus ofensas que hemos cometido, ya han sido perdonadas de una manera definitiva. Quiere decir que el perdón después de la muerte de Cristo es un perdón no sujeto a una condición. Es un perdón incondicional con el prefijo in, que significa ya Cristo te perdonó. No hay que seguir diciendo, no hay que pensar de que Dios, Señor, perdóname de nuevo por cometer eso. Jesús lo permitía antes de Cristo morir en la cruz de Calvario. Había que perdonar continuamente. Ahora, yo quisiera compartir una reflexión aquí en la Biblia, en 1 Corintios 5, 1 en adelante, y también en la segunda carta de Corintios, capítulo 2 también. Aquí en la primera carta de Corintios, capítulo 5, 1 en adelante, aparece un hombre que la iglesia de Corintios le había abierto las puertas para que este hombre ministrara. Pero este hombre era un hombre joven que estaba todavía en el pecado de fornicación sexual. Entonces Pablo les exhorta a esta iglesia de Corintios que por favor saquen a este hombre. Sáquenlo, porque Dios quería tratar con este hombre. Cuando Dios quiere tratar con una persona que tenga muchas debilidades en su vida, a veces Dios las permite pasar por una prueba, por aflicciones, por soledad, por muchas cosas. Pero Dios quiere hacer algo en cada uno de nosotros. Ya para el capítulo 2 de Corintios, para el capítulo 2, vamos a buscar la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 8 hasta el 11. Pablo dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Pablo está diciéndole a las iglesias que ya este hermano que estaba en una actividad pecaminosa de sexualidad, participando, aún estando en la iglesia participando, ya para de aquí un tiempo, ya Dios lo había restaurado. Pero Pablo le dice a la iglesia que por favor practiquen el perdón, que lo perdonen, y Pablo también, el apóstol, también dijo: yo también lo perdono a él. ¿Por qué razón? Nosotros a veces como iglesia vemos a otras personas que tienen un estilo de vida un poquito, ¿verdad?, desagradable, pero no sabemos los antecedentes de cada persona. A veces nosotros, la iglesia, juzgamos y le decimos a los hermanos que el diablo te va a llevar para el infierno, o le decimos que el amor de Dios no va a estar en ti hasta que tú te arrepientas. Este hombre, en ese periodo de tiempo que estuvo un poquito ausente y apartado de la iglesia, Dios trató con él.
Asimismo, Dios ha hecho con cada uno de nosotros, en nuestras debilidades que cada uno de nosotros tenemos. Dios ha tratado con nosotros y aún por encima de nuestras debilidades o por encima de nuestros pecados, su amor de Dios es tan grande que después que Cristo murió en la cruz, Dios dejó pasar por alto todos nuestros pecados. Hay una diferencia cuando antes que Cristo muera en la cruz de Calvario, antes de que Cristo muera en la cruz de Calvario, las ofensas y los pecados que el hombre cometía, Dios a través de Cristo había que arrepentirse continuamente y pedir perdón. Ya cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, ya todos nuestros pecados que a veces nosotros inconscientemente cometemos, como por ejemplo ofender, tratar un poquito mal a otras personas, ya Cristo lo perdonó de una manera total. Pablo aquí le dice a las iglesias: perdonen a este hombre para que no sea tan consumido con tanta tristeza, porque este hombre ya estaba arrepentido totalmente y había tenido un encuentro con Cristo. De la misma manera que Pablo exhorta a las iglesias que también perdonen a este joven, porque no sabemos cuál sea el antecedente de este hombre joven en la cual estaba en esta actividad pecaminosa de fornicación. Muchas veces nosotros como iglesia vemos a otras personas que llevan y arrastran una vida de pecado demasiado sorprendente y tenemos la tendencia a despreciarlo, a rechazarlo, a vituperarlo, a tratar de poner un escudo, una distancia, pero Pablo dice: perdónalo, que él se sienta amado, él se sienta apreciado de parte de Dios y de parte de la iglesia también. ¿Por qué Pablo le dijo que aprendan a perdonar y amarse? Porque el sacrificio de Cristo, el evangelio, tiene que ver también con aprender a amar y a perdonar a otras personas. Muchas veces hay personas que están en esta práctica y han venido de hogares disfuncionales, de hogares de padre, de hogares de madre, que no ha funcionado bien el hogar, y estas personas se deslizan a una vida llena de pecado, y esa es la puerta de escape que ellos usan cuando ellos o ellas nunca se han sentido amados o perdonados por un padre, una madre o cualquier persona. Cualquier persona que no se sienta comprendido, amado, respetado, entendido en la vida, pues busca una puerta de escape. Satanás le abre una puerta y lo invita a que se ensucie en una actividad pecaminosa. Pablo entendió esto también, que dice a los hermanos que practiquen el amor y el perdón. Aprendan a perdonar los hermanos unos con otros, porque el perdonar es parte del evangelio. El perdonar restaura a la persona a una condición original. El perdón verdadero que aprendemos nosotros, la iglesia, a perdonar a otros cuando ofendemos o insultamos a otros, eso provoca que la persona vuelva a tener una comunión con Dios y se restaure. De tal manera que podemos aprender en esta reflexión que el perdón es parte del evangelio. Y estoy hablando el perdón no sujeto a una condición, sino el perdón incondicional. En otras palabras, el perdón incondicional no es para recibir nada a cambio. No, pero yo te perdono, pero si tú también te portas bien conmigo y no lo vuelves a hacer. No, ese no es el verdadero perdón. El verdadero perdón que Jesús en la cruz perdonó a nosotros es un perdón incondicional. Él no te pidió nada a cuenta, sino gracia. Gracias por tú perdonarme, porque cuando Cristo murió en la cruz y perdonó todos nuestros pecados y todas nuestras ofensas que habíamos hecho, Jesús no te pidió nada a cuenta, solamente te dijo: por gracia
tú eres salvo. Por gracia eres perdonado. Eso es la actitud de un cristiano. Gracias, porque tú hiciste todo y no demandaste de mí nada. Pues aprendemos a perdonar a otros, porque el perdón es parte del Evangelio. Y los efectos que trae el perdón es una restauración. Y la palabra restauración del griego, en el vocabulario griego, de la palabra griega, es apokantastasi, restauración. Y restauración en el griego apokantastasi significa poner en orden. Poner en orden todas las cosas. La vida de una persona que está en pecado está desordenada, está desequilibrada. No sabemos por dónde empezar para restaurar. Cuando llega una persona que está sumergida en la prostitución, en el alcoholismo, está en depresión, no sabemos muchas veces cómo empezar con eso, porque tiene su vida desorganizada. La palabra perdón arregla muchas cosas en la vida de cada persona y produce en la persona un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento ante Dios y ante los hombres. Porque esa palabra perdón es tan efectiva y es parte del Evangelio que provoca una restauración. Y restauración, como yo le dije a ustedes en el griego, en la original, viene siendo Dios poniendo orden cada uno de lo que pasó en nuestras vidas. A veces nosotros no sabemos lo que pasa con alguien, pero Dios lo sabe. Cuando aprendemos a perdonar de una manera incondicional, sin pedir nada a cambio, perdóname, hermano. Si yo te he fallado en algo, no te preocupes, yo estoy dispuesto a enmendar, a corregir mi falta delante de Dios y delante de ti. Perdona. Yo te he causado dolor a ti en otros tiempos. Discúlpame, hermano. Todo eso, Pablo le dijo a la iglesia, aprendan a perdonar, porque el perdonar es parte del Evangelio. El perdonar es lo que Cristo hizo en la cruz por todos nosotros de una manera incondicional, sin pedir nada a cambio. Él te perdonó por encima de tus debilidades. Así que yo les exhorto con esta pequeña reflexión, aprendamos a perdonar, porque ahí viene una apokantastasi, una restauración, que viene siendo Dios poniendo en orden, Dios poniendo en orden todas las cosas para restaurar al hombre y volverlo a poner en su estado original. En el perdón el hombre se arrepiente, se humilla con Dios y ama a Dios y reconoce el amor que Dios tiene para con ellos. En el perdón va poco a poco saliendo el dolor y las amarguras. Aprendamos a construir, a reparar, a edificar, a levantar. No aprendamos a practicar el perdón de una manera condicional, no. El perdón verdadero es el perdón que Cristo ya logró en la cruz, dejando pasar por alto todos nuestros pecados. Romanos 5:8 y Efesios 2:1 al 6. Dejó pasar por alto tus ofensas, no lo miró, no le importó. Lo que le importó a Jesús es perdonarte y reconciliarte con Cristo para que tú seas hecho una nueva criatura y seas librado de la condenación. Aprende a perdonar porque es parte del Evangelio también. Amén. Dios te bendiga y gracias por escuchar esta humilde reflexión. Aprendamos a reflexionar. Reflexione. Dios te bendiga.